el, y el municipio ahí. Imagínate, San Luis Talpa, hasta ahí todavía tiene injerencia San Luis Talpa, mire. Entonces, nos estamos reuniendo desde el año pasado con unos 30 pastores. Ahí sí nos metimos al discipulado, desde el primer nivel. No estamos hablando de estos seminarios que estamos dando aquí, sino que nos metimos y ahí vamos. Esta semana hubo un desfase porque esta reunión iba a ser el martes anterior, pero hubo un desfase por una situación que se me fue por alto, ¿verdad? Pero aquí estamos de nuevo, hermanos. Hoy, lo que vamos a ver hoy es cómo la conclusión de lo que vimos esos meses respecto al discipulado. Y le hemos llamado el liderazgo de Jesucristo un liderazgo comunitario. Mire, yo no sé por qué hay muchas áreas de la vida, muchas áreas de la tecnología, de la ciencia, y muchas áreas de campos profesionales y todo lo demás, que cuando ellos enuncian sus principios o hacen sus descubrimientos, como que han encontrado el agua tibia, ¿verdad? Como que encontraron, ¡wow!, la plus maravilla del mundo, ¿verdad? Y no es así, porque antes Dios ya lo ha dicho en su palabra. Por ejemplo, la Iglesia Católica por centurias manejó que la tierra era cuadrada. Y hay de aquel que dijera que no, lo quemaban. Pero resulta que hubo un fulano, ¿alguien se recuerda quién fue? Galileo Galilei, que él se dio cuenta que la tierra no era cuadrada, era redonda. ¿Y a dónde terminó? Y murió, lo mataron. Copérnico fue otro y murió quemado. Que recientemente la Iglesia Católica tuvo que pedir perdón porque habían quemado a esas gentes que habían dicho que la tierra era redonda. Y resulta que la Biblia dice que el Señor se sienta en el círculo del mundo. Hoy he estado viendo ahí un par de cositas donde la NASA y los científicos le están dando la razón a la Biblia. Qué cosas. Entonces, y lo mismo sucede con el ministerio. Hay gente que empezó a hablar de ganar, edificar, capacitar y enviar, y esa es la cuestión que nuestro Señor Jesucristo es lo que hizo. Y lo que vamos a ver ahora, porque una vez fui a una librería y a mí me gusta ver algunos libros, el índice y la parte de atrás que resume de qué habla. Y me llamó la atención un libro. Me revisé si tenía pisto y cabal lo ajusté ahí con unos centavos, ¿verdad? Comunazgo. Y cuando lo empecé a leer, me empecé a dar cuenta que todo lo que estaba ahí es lo que nosotros hemos hablado del discipulado aquí. Y lo compré porque tenía unas cuestiones bien interesantes, ¿verdad? Que desde un enfoque profesional secular, ¿verdad? Como que amplía algunos conceptos que nosotros hemos tenido aquí, hemos enseñado aquí. Entonces he ocupado mucho de ese material y precisamente eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos. Y vamos a irnos de un solo a la... ¿Dónde están las flechitas aquí usted? Mire, no le digo, ahí está. Yo no sé si ustedes se recuerdan de esta imagen, que ya la habíamos visto. Ya lo habíamos visto. Porque el discipulado es una realidad de vida que tiene que ver con toda la vida.
con toda la vida. Tiene que ver con un aprendizaje colaborativo, comunitario. Ahí está un grupo y tiene que ver con todo. Lástima que no tenemos, pero ahí arriba, mire, tiene que ver con liderazgo, con retroalimentación, evaluación. En este lado, integración, información, cooperación, sociabilización. Porque yo en la Biblia nunca veo a un discípulo de Jesús encuevado. Y no puedo decir encuevado en su templo porque no habían templos evangélicos en ese tiempo. El templo como lo tomamos, como lo tenemos ahora nosotros, viene posterior al tercer siglo. No existían los. Ahora usted me va a decir, pero allá habrá de que se reunían en casas y en el templo, era el templo judío, que ya no era ni la sinagoga. Era el templo judío donde los judíos, los fariseos, se reunían, ¿verdad?, para abrir el rollo. Así fue como nuestro Señor Jesús llegó un día y abrió el rollo. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Verdad? ¿Qué más habla? Hay normas, toma de decisiones, comunicación, materiales, recursos para hacer uso, valores. Ese es un asunto que no podemos desprendernos de ellos, que es una de las cosas que la iglesia evangélica está perdiendo cada vez más. Porque hay valores que la sociedad, el internet, el cine, la pornografía, el adulterio, la fornicación, y hoy día, ¿verdad?, las ideas nefastas de la cuestión de género, ¿cómo se llama? De equidad de género y de todas estas de cuestiones de inclusión. Entonces hoy ya no hay masculino y femenino, hoy hay diversidad de géneros. Qué chulada, ¿va? Estaba viendo un video de dos pastoras lesbianas pastoreando una iglesia en Brasil y vi el video. Sí, y aquí en San Salvador, en el Escalón. Entonces tiene que ver con lo científico, lo cultural, lo histórico. Y resulta que nosotros estamos perdiendo mucho y no estamos haciendo un efecto hoy ni siquiera para salvar a los perdidos, con sus excepciones aquí en El Salvador. En Guatemala esa cuestión de la evangelización ya como que ya pasó de moda, de la evangelización. De hecho, las estadísticas dicen que Guatemala es uno de los países que ha dejado de crecer como iglesia. El otro país es El Salvador. Y los países que más crecen son Nicaragua y Honduras. Muy bien. Introducción. El Señor le ha revelado eso, varón. Hoy vengo carente de revelación, pero la bendición yo creo que hay uno para cada uno de ustedes. Hay 35 creo, y hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y 18. Quiero pedirle lo que hizo mi hermano Ovidio, que como viene con su esposita, los matrimonios solo se queden con uno, para que pueda ajustarnos a todos. Sí. Ahora, si se pelean por el material, peleense en la casa, por favor. Dije 36, pero voy a contar otra vez, porque ya van a venir por la cuestión del refrigerio. Estamos por el refrigerio, va 5 para las. Va. Este hermano ya sabe cuál es su comisión. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ¿Sobraron ahí? ¿Cuántos sobraron? ¿El suyo ya lo tomó? Va, entonces, ¿quiénes son las esposas que se quedaron sin material? Por favor, hermano. Sí.
No es que la primera vez conté mal, había contado 36 o no sé cuánto. Gracias, hermano Ronnie. Muy bien. Hace varios meses, en uno de nuestros seminarios aquí, ahí no es retornado, es retornando. Ese fue el nombre del seminario que vimos, retornando a la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento o del libro de los Hechos. En su introducción señalábamos que la crisis de la iglesia evangélica era una crisis de discipulado. O sea, la explosión demográfica evangélica que fue y se concentró en esos 10 años, desde el año 1978 al 1998, porque antes de ese año la población evangélica en El Salvador era de apenas el 2%. Pero en esos 10 años fue un crecimiento explosivo que llegó al 20%. Y eso fue único, aparte de Guatemala, fue único, porque allá es otro fenómeno, hay otras características, hay otra realidad, pero aquí en 10 años fue una explosión. ¡Puf! Las iglesias evangélicas y los evangélicos se dispararon. Y dice, bueno, ahí lo dice, porque el día de hoy las iglesias de Guatemala y El Salvador se han estancado en su crecimiento. En aquel tiempo, o sea, en esos 10 años, no, 20 años, se notó que el aumento numérico era solo eso, dejando de producir discípulos de Jesucristo, y las evidencias lo confirman: falta de identidad como verdadero pueblo de Dios, pérdida de valores, de moral, la pérdida de la misión. Hoy el hermano está allí, no sabe para qué vive, no sabe de que Dios quiere usarlo para la salvación de otros. Y la causa de eso es falta de discipulado, como lo notamos en el seminario, en ese seminario, en el siguiente párrafo. Ese párrafo lo tomé de ese seminario. Le llamamos Mejorando el Cristianismo de Hoy. Y dijimos en ese seminario, es aquí donde podemos pensar en el cómo podríamos rescatar el cristianismo del siglo XXI. ¿Cuál es la manera en que un recién convertido podría convertirse en un verdadero discípulo de Jesús? Porque hay salvación, la gente se está... Bueno, la iglesia que evangeliza va a tener salvación en la vida de los inconversos. Ahora, ¿pero qué hacer con él? Pues bueno, llevémoslo a la iglesia, ¿va? Y llega a la iglesia y se hace beato de la iglesia. Pero su vida, su carácter, su moral, ¿tiene una relación consistente con Dios? ¿O solo cuando va a la iglesia? ¿Solo cuando va a la iglesia abre la Biblia? Bueno, en algunas iglesias ya ni la abren, porque como está en el asunto este. ¿Sí? Y los pastores ya ni la Biblia hablan, porque abren su tablet. Ahí está, ponen bosquejo, ahí todo. Chivo. Desde que el Señor Jesús inició su ministerio terrenal, lo enfocó a formar un grupo de discípulos para poder continuar con la misma tarea hasta que Él regrese de nuevo por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, su novia hecha y derecha, no una novia chancletuda, arrastrada. Solo imagínense la novia, ¿verdad? Todas despeinadas como que es la ciguanaba, cabal. Lo único que puede lograr
que la novia de Jesús tenga esas características bíblicas es el discipulado, oiga, como Él mismo lo hizo. Aunque no podemos negar el deterioro de la iglesia a lo largo de la historia, de la iglesia, de la historia debería decir ahí, fueron verdaderos discípulos de Jesucristo quienes mantuvieron el hilo, aún en los tiempos más espantosos de la persecución. Siempre hubo la iglesia nunca ha desaparecido, hermanos. Siempre estuvo, porque hubieron un grupo de discípulos de Jesucristo que mantuvieron sus convicciones, su fe, su visión, pagaron precios, dieron su vida, pero generaron discípulos. La iglesia nunca, aún en los tiempos de mayor oscurantismo en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo reclutó no a una persona para constituirse en un caudillo, sucesor de Él, sino a un equipo. Los integró en una pequeña comunidad donde les amó, se dedicó a ellos, les entrenó, les asignó tareas. Todo esto lo hemos visto en los meses anteriores. Y les envió con autoridad a cumplir la misión. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era formar un liderazgo comunitario. Por eso los integró en una comunidad alrededor de su persona. Les enseñó a convivir entre ellos. Porque no hay otra forma de formar verdaderos discípulos siervos, sino dentro de la realidad y de un escenario comunitario para reproducirse en nuevos grupos discipulares comunitarios, con el fin de presentar a un nuevo liderazgo, oiga, conforme al corazón de Dios para la transformación de la iglesia misma y de la sociedad. Los años han pasado y dentro de las iglesias y en la sociedad se han levantado líderes individualistas que se creen campeones, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y que fuera de ellos no hay más. Todos han sido afectados por el síndrome del Mesías, donde creen que si ellos no están ahí para liderizar es imposible avanzar. Los resultados nos hacen ver lo desastroso de esa mentalidad. Por esta razón nos es urgente reflexionar en el presente seminario sobre el liderazgo comunitario de Jesús para superar la irresponsabilidad, la frialdad, la mediocridad y la pérdida de la calidad de la vida cristiana, no solo dentro de los ámbitos de liderazgo, sino en toda la iglesia en general. Al fin y al cabo, de tal palo tal astilla, ¿verdad, hermano? Tal como es el líder, así será la membresía. Neutralizando la realidad y el efecto de ser sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Que cada creyente fuera un discípulo y que cada discípulo fuera un líder siervo en cualquier ámbito donde se desenvuelve todo hijo de Dios. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Hay gente que cree que solo es evangélica cuando va al culto. El creyente normal. Pero si lo dejamos a ese nivel de creyente y no trabajamos en el discipulado de la vida de él, hermanos, no vamos a lograr llevarlo a una realidad de madurez y de conciencia y de una realidad de querer ser usado por Dios, el instrumento de Dios dentro de la sociedad para hacer algo positivo. Aparte de la evangelización, trabajar en la vida de la gente. Porque todo hijo de Dios es esposo, es padre. Vive en una colonia, en un barrio o en un cantón. Trabaja con gente.
va al súper o al mercado a comprar. Hay relaciones. Los muchachos estudian en una escuela, en un instituto, en un colegio, en una universidad. Siempre estamos rodeados de gente y la gente define una comunidad, la comunidad universitaria, la comunidad escolar. Entonces, no estamos ajenos a la realidad de ser ciudadanos. Hoy volví a publicar un artículo que lo he venido reproduciendo en cada elecciones en este país sobre la legítima participación del cristiano evangélico en la política. Y hago ver lo que generalmente se ha pensado, que la política es del diablo, es mundana, es todo lo demás. Y entonces, ¿por qué tiene un DUI? Pues, si el DUI le da la participación política, aunque no vaya a votar. Desde el momento que nuestros papás nos llevaron a la alcaldía a sentar, ya formamos parte de una realidad política, ¿verdad? Cada vez pongo eso. Lo han publicado en periódicos digitales, en algunos periódicos cristianos. Nunca me lo publican en el diario de hoy, y gracias a Dios que no hay, mejor la prensa, ¿verdad? Pero la cuestión es, aparte de la política, es que convivimos con gente. ¿Pero cómo? Bueno, generalmente los cristianos evangélicos donde se desenvuelven viven a la secreta, para que les dé chance de, si van a una fiesta, pues los traguitos, ¿verdad? Si le sale una movidita con la secretaria, una cana al aire, va. Y arrastra una realidad católica, es de que no importa el pecado de la semana, el día domingo se comulga, ¿verdad? Se confiesa y se comulga. Pues, tranquilo. Y como salvo, siempre salvo, que esa es la teología más diabólica que existe el día de hoy, ¿verdad? Está chivo. Yo estoy de acuerdo con los fundamentos de la realidad de la salvación, pero una persona que se agarre de ese principio diabólico para seguir pecando, eso quiere decir que nunca ha sido salvo. Nunca. Pero bueno, dejemos eso. La cuestión es esta, hermanos, que nuestra labor es hacer del nuevo creyente, trabajar en su vida para convertirlo en un discípulo, seguidor de Jesús, y que cuando va desarrollando su vida va madurando a tal punto que empieza a tomar responsabilidades de líder, siervo, un líder que está para servir a otros y tomar las mismas responsabilidades de las que hicieron con él, de llevarlo de la mano o chineado. De ahí empieza a caminar, va creciendo, se va nutriendo, etcétera. A partir de ahí surge la necesidad y la urgencia del liderazgo comunitario donde nos enfocaremos. Esta es una cuestión que metí aquí porque de repente un amigo mío, que es uno de las gentes que más han bendecido mi vida, un venezolano que vive en Estados Unidos, Abdul Álvarez, puso un pensamiento de Bonhoeffer, que ha sido uno de los teólogos más tremendos que han existido, luterano, alemán, y luego de repente otro, que a saber quién es, puso esto en el Facebook. Dice: el 9 de abril de 1945 se recuerda la muerte de Dietrich Bonhoeffer, quien en vida fue pastor y teólogo de la Iglesia Luterana de Alemania. Este erudito, oiga, qué tremendo esto, que se ordenó y doctoró a los 21 años,
Pero para llegar a doctorado tiene que licenciarse, tiene que tomar una maestría. Bueno, hoy están regalando títulos de doctor en teología y de ministerio aquí, ¿verdad? $700, $1,000, dependiendo de dónde venga, ¿verdad? Entonces ya, una vez un hermano llega, hermano, yo no entiendo, me dijo, pero fíjese que ahí en la iglesia hay una hermana que nunca fue a la escuela, me dijo, y ella es doctor en teología. Así. Solo porque pagó los $1,200, ¿verdad? Estuvo en las clases durante 6 meses los días sábados y ya tienen su doctora. Pero esto fue en serio, ¿verdad? Que en Alemania no existen esas cosas. Dice que fue escritor de varios libros. Se le conoce a él por su coraje y compromiso cristiano. Cuando la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial guardó silencio y las iglesias protestantes, las cristianas, se mantuvieron al margen promoviendo la neutralidad en el tiempo de Hitler, Bonhoeffer, consecuente con su discurso, no se quedó callado. Tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos porque huyó para allá en medio de los albores que pronosticaban una guerra mundial. No obstante, prefirió regresar a su amada tierra a cuidar del rebaño que Dios le había entregado. Estuvo a cargo de un seminario que fue clausurado por la Gestapo. Se le prohibió hablar y enseñar, pero obediente a su llamado, continuó sus labores de manera clandestina. Acusado por complicidad, ¿hasta dónde llegó el diablo? Que lo metieron en un complot, pusieron su nombre, en un complot para matar a Hitler. Bonhoeffer fue arrestado y pasó sus 2 últimos años de vida en una cárcel en Berlín esperando su sentencia final. Lo ejecutaron. Ahí se dedicó a producir varios de sus libros que hasta hoy conocemos. Entre ellos sobresale El costo del discipulado. Es una joya literaria cristiana. La tesis de esta obra es una exposición a la luz del Sermón del Monte en Mateo 5. Su argumento evidenciar lo que significa profesar una fe abstracta, legalista y desencarnada del verdadero compromiso y la transformación que exige Jesús como el corazón del reino de Dios para sus seguidores. Una fe que no toca el alma ni la conciencia. Un cristianismo sin Cristo y sin cruz es una fe estéril, decía él, inútil, hueca, porque al final no es sostenible. A esto Bonhoeffer le llamó la gracia barata, la de oferta, la de la megapaca o mega no sé qué, ¿verdad? Donde uno puede encontrar camisas de polo, ¿verdad? Que valen $125 a $2 ahí, pero son originales. Yo tengo varias, hermanos, porque en Guatemala está la megapaca. Wow. A mí me fascinan las camisas. Esta me la regaló una cuñada, hermana de mi esposa, me la envió esta semana de Estados Unidos. Pero yo tengo varias polo de 75 centavos de dólar, de $1, de $3. Y no me avergüenzo. Pues sí. Sí. Vestir. Vos conocés la megapaca, ¿va? De hecho, este pantalón es de ahí. Bueno, voy a repetir esto, hermanos. Una fe que no toque el alma ni la conciencia, un cristianismo sin Cristo y sin cruz es una fe estéril, inútil y hueca, porque al final no es sostenible. Es solamente la fe emocionalista, la fe por el problema, la fe que cuando recibí la bendición se me acabó, etcétera.
La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Eso está en ese libro, en la página 16. A los 73 años de que este pastor escribiera estas palabras, en un contexto de tribulación, y óigame, era alemán, no era judío. La idea satánica de Hitler era asesinar a todo aquel que hueliera judío. Y asesinó a 6 millones de judíos alemanes. Pero este era alemán, de pura sangre. En un contexto de tribulación por defender su posición, es triste reconocer que en la actualidad algunos sectores caminan por este mismo sendero que pretende abaratar la fe. La fe se vuelve barata cuando se ofrece como producto de consumo para satisfacer a las masas evangélicas, por supuesto, que buscan un mensaje acomodado a la realidad de sus deseos personales. Cuando se ofrece como espectáculo para un público que desea que se le endulcen los oídos y se le promete estabilidad para su status quo, su estabilidad económica, familiar, etcétera. Y cuando se promueve la identidad de ser hijo o hija de Dios como una garantía para reclamar los derechos, las promesas materiales a cambio de una módica suma o transacción monetaria que algunos llaman la ley de la siembra y la cosecha. Que esto no es la verdadera ley de la siembra y la cosecha de la Biblia, que es otra cosa. Porque en esta la manipulación es el centro de todo. En la Biblia no hay manipulación. O el pacto con Dios. Hace poco tiempo un televangelista latinoamericano enseñaba, si es que se puede llamar enseñanza, que debíamos reclamarle a Dios por cualquier necesidad material existente y pedirle por el carro de nuestros sueños como un derecho adquirido por ser sus hijos. ¿Sí? Pero he contado bien. Si no, yo me quedo en ayuno. ¿Sí? En casa vivo diciendo, nunca paso por la comida. Gracias. No me tengan nada porque y yo soy así, hermanos. Me doy la vuelta. Muy bien. En sus 30 minutos de exposición, en ningún momento hizo mención a otros elementos presentes en el mensaje apostólico, tal como la justicia, la responsabilidad, la obediencia, el arrepentimiento y el seguimiento o la santidad como seguimiento y el seguimiento como parte integral del discipulado que Jesús vivió, encarnó y demandó. Estos promotores de estas corrientes, que la prosperidad no es mala, pero la teología la ha hecho un instrumento de manipulación y ustedes lo saben muy bien, hermanos. Estos promotores de estas corrientes corren el peligro de enseñar falsas enseñanzas y por ende reducir el mensaje a migas espirituales. Razón tenía Bonhoeffer al afirmar que la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. Y eso es lo que ha producido una iglesia light. Una iglesia... Gracias, hermano. Muy amable hoy. Una iglesia tranquila, ¿va? No, hombre. Porque a mí, si a uno lo oyen hablar así, ¿verdad? No. Fatanista, ¿cómo es?
fanático, legalista. No, hombre, recuerdo que mi mamá, y lo digo con mucho respeto porque esa era una información que ella tenía, ¿verdad? De una empleada de mi abuelita, una sierva de Dios. Ella es la que llevó el evangelio con el hermano Eliseo Hernández Echeboyén a los cantones de Zamuria, son cantones de Jucuarán, para abajo, La Vigía, Zamuria. Yo me recorrí eso desde que tenía 5 años, hermanos, que con mi abuelita nos íbamos en carreta, nos iban a traer, fíjense, porque así era, no habían calles, todo era empedrado ahí. Bueno, ya ni sé por qué dije eso. Me emocionó mi abuelita porque, mire, si yo estoy aquí, son por las rodillas de ella. Wow. Cuando mi abuelita sabía, porque llamaba a la casa para preguntar cómo estábamos y todo lo demás, cuando preguntaban por mí le decían, desde ayer se fue al carnaval en San Miguel. Pura rodilla, pura rodilla. Cuando el Señor me hizo el llamado, la oportunidad era de ir a México para un entrenamiento de 6 meses. Yo no tenía dinero y mi abuelita supo. Como mi abuelita era una mujer diezmadora y no existía la teología de la prosperidad en ese tiempo. Fiel, una mujer que sembraba, que daba para la iglesia, pero a todo mundo. Era una mujer que le dio de todo, siempre fue próspera. Y mi abuelita me dice, mira, mijito, fíjate que tengo, no sé por qué no he llevado mis diezmos a la iglesia, fíjate, ahí los he guardado, pero ahora entiendo por qué los tengo ahí. Mire, era para sostenerme, pero eran 1,200 colones, hermano, estoy hablando de hace 37 años. Pero con eso me fui a México 6 meses. Bueno, sigamos. La pasada conferencia mundial de la USANA 3, que fue celebrada en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, de aquí de El Salvador fue el hermano Mario Vega, fue Francis Batarse, también, no me acuerdo quién más. Se pronunció en contra de la mala interpretación bíblica y hasta la manipulación que se ha hecho para alimentar el materialismo. Uno de los expositores mencionó en su discurso titulado Dios promete bendecir a su pueblo, que el evangelio de la prosperidad distorsiona la bendición en el sentido que solo lo ubica como bendición material. Yo conozco a los dueños de la que se llamó la Universidad Escamilla, Manuel Luis Escamilla, que fue maestro mío. Manuel Luis Escamilla me dio pedagogía general y me dio filosofía general, el varón, ahí en la Universidad Evangélica, viejito, pero tremendo. Esa universidad ya no existe, hermano, y esa familia siempre tuvo a un profeta y a una profeta a la par de él, que terminaron quebrados y creyentes. Creyeron en esa cuestión, como que no funcionaba. Otros comentarios en la USANA 3 fueron: no podemos utilizar la opción de comprar la gracia de Dios, y esto es lo que hace el evangelio de la prosperidad. Dar es parte de nuestra adoración, pero el evangelio de la prosperidad hace que el dar sea una actividad transaccional. Ese es el error, hermanos. Comentó otro expositor africano y puntualizó: a los creyentes se les enseña que cuando hacen una ofrenda a Dios pueden esperar una rentabilidad determinada, pero Dios bendice de acuerdo con su sabiduría y no necesariamente con la riqueza material. Que tuve uno de los hijos del hermano Efraín Carranza, que él es un médico, hoy vive en Estados Unidos. Puso un video de 5 multimillonarios gringos que
incluyendo el que lleve el apellido Colgate, que terminó dando el 90% de sus riquezas a la obra de Dios y él vivía con el 10% y seguía siendo multimillonario. Y otros hombres, unos están vivos el día de hoy. Bueno, Walmart, el dueño de Walmart, pues, el que Dios le dio la idea de revolucionar el concepto de supermercado, porque antes era tienda, todo el mundo llegaba a un mostrador y el que lo atendía ya, pero de repente dice: hey, ¿y por qué en lugar de tener mis dependientes ahí, por qué no hago, ¿cómo se llaman las cosas esas? ¿Cómo? Estantería o góndolas. ¿Y por qué no le digo al productor, al del dueño de la fábrica que promueve esto, que por qué no me trae a una persona de ahí para que promueva su producto? Mire qué revelación usted. Y nace el supermercado como lo tenemos hoy. Fue el hombre más multimillonario, él ya murió hace como unos 4 años, Sam Walton. Sostiene 3 universidades él. Hoy la familia, como la riqueza se dividió en sus 5 hijos, son multimillonarios. Entonces ya no es el hombre más millonario del mundo, ¿verdad? Sino que son los otros. El Carlos Slim, el de la Microsoft, ¿verdad? Pero unidos eso es mucho mayor que todos ellos. ¿Qué hace él? Sostuvo misiones como el de la Colgate, obras, iglesias, plantamiento de iglesias. Sostiene 3 universidades cristianas, la familia Walton, un hermano mío, mi hermano menor. Y hay tantos hijos de pastores aquí en El Salvador que han estudiado en esas universidades de aquí de El Salvador, especialmente hijos de pastores. Mire, ni un 5 mis papás pusieron para mi hermano, y todos los años lo enviaban de vacaciones a El Salvador y nunca pagó 5. O sea, hay cuestiones que Dios sabe a quién bendecir y Dios quiere bendecirnos a todos, pero el problema es la manipulación, como dice aquí. Bonhoeffer, no hemos entrado ahí todavía, ¿va? Como creyentes no podemos permanecer callados ante estas enseñanzas que continúan permeando a la iglesia y encarecen la fe. Pero lo más preocupante es que continúan arrastrando a miles de seguidores a beber de esas aguas turbias e ilusorias. Mire, donde solo ellos son los ricos y toda la gente pobre. Lo más preocupante es que continúan arrastrando a miles a beber de esas aguas turbias e ilusorias. Y aún más preocupante es que están dejando un legado a las próximas generaciones de un discipulado que en nada refleja el corazón del reino de Dios. Bonhoeffer no cayó porque reconoció que su deber como discípulo del Señor era pronunciarse. ¿Acaso Dios espera algo menos de cada uno de nosotros hoy día? Pero ¿dónde está el problema? El problema está en la falta de discipulado, en la formación de cada discípulo de Cristo como verdadero líder del reino de Dios. Y esto es porque se ha olvidado el único método para la formación de discípulos y líderes. Esto es a través del pequeño grupo discipular, que hoy veremos al grupo de discipulado como un liderazgo comunitario. Quiero decirles que nuestro hermano Darwin Varillas está enseñando en una iglesia de las Asambleas de Dios en Santa Ana principios de bendición de Dios, porque Dios quiere bendecir a su pueblo, ¿o no, hermano? Liderazgo anacrónico, raro de nombre, parece diabólico el nombre, ¿va? Anacrónico quiere decir desfasado, fuera de tiempo. Y aquí me llamó la atención esta imagen, ¿verdad? Que vemos relojes ahí, todos ahí. Hay gente que se quedó en ese tiempo cuando el tiempo sigue caminando. Lo que vamos a ver va a dar explicación a esto.
El liderazgo actual, ¿será que como líderes funcionan haciendo lo que les gusta? ¿Se divierten con lo que hacen? ¿Y entienden que el concepto fundamental de cualquier profesión y del ejercicio de liderazgo es servir? Es una pregunta, hermano. Porque hoy hay muchos grupos, muchas personas que quieren ser los presidentes, los secretarios generales, quieren ocupar los puestos principales o quieren ser el gerente general, ¿verdad? Entonces, pero no es malo pretender eso. Es más, el apóstol Pablo dice, si alguno desea el obispado, ¡wow! ¡Qué bueno que sí! Pero el asunto es ¿para qué? ¿Para qué? Para ser un super apóstol que se baja de una Prado, ¿verdad? Y se bajan los escuderos de él, ¿verdad? Hasta ayudarle a poner el pie, ¿verdad? Un super pastorón, ¿va? De esos que le tienen que poner la alfombra roja, ¿va? Existen líderes autoritarios, acomplejados, duros, prepotentes, manipuladores, flojos, arrogantes, etcétera. Pero otros, ¿cuántos buena gente, comunicativos e interesados en hacer grupos de trabajo, no exactamente equipos? Es interesante que para cualquier persona en el mundo estudiantil, académico, laboral, empresarial, sindical, etcétera, como en el ministerio cristiano, en iglesias y movimientos, algo que debería suceder es entender la misión y los sueños de los creadores, fundadores o directivos. Porque lo normal es la vida rutinaria, operado por órdenes y obligaciones, sin creatividad, tradicionalismo, rutina, con impedimentos para desarrollar el talento que toda persona posee para catapultarse como líderes. Y esto sucede en las empresas, en las cuestiones de gobierno, instituciones de gobierno y también en iglesias. Cuando ya vemos a un hermanito que es bueno, ama a Dios, responsable, dedicado, ya lo vamos viendo como una amenaza a nuestro ministerio. Ya lo estamos viendo como que quiere nuestro puesto. Es interesante, eso ya lo vimos. Parece ser que la única realidad es trabajar duro, que para unos es la única valoración para decir que vale la pena el sacrificio de lo que se hace, y los demás que no aguantan realizan el trabajo a la fuerza y frustrados desertan. Al observar y evaluar los pocos resultados y lo costoso que es lograr los objetivos cuando se tienen objetivos. Porque, hermanos, es triste ver pastores e iglesias que vino el año nuevo y la vida sigue igual. Yo creo que uno de sus himnos favoritos es aquella canción, la vida sigue igual. No hay una meta, no hay un objetivo, no existe nada, mucho menos planes, etcétera. Ya vamos a seguir hablando de eso. Al observar y evaluar los pocos resultados y lo costoso que es lograr los objetivos, porque todo es a la fuerza y a veces con manipulación, que es para el Señor, que es aquí para allá, en el uso de un modelo atrasado de liderazgo, cuando las gestiones de liderizar están en un contexto de globalidad, con conocimiento, creatividad. Hoy tenemos la urgente necesidad de efectuar cambios y darle lugar preponderante al colaborador o líder emergente para rescatar no solo el saber, sino la creatividad, sustentando un nivel de poder. Ayer estuve con un pastor de las Asambleas de Dios, Carlito Camero. Él fue alumno mío en la universidad. He estado en su iglesia
Una iglesia que comenzó de cero, porque algunos dicen que salió con gente del centro evangelístico, pero no. Me invitó a desayunar porque me ha invitado a compartir en el mes de marzo tres semanas sobre sectas. Y es increíble. Miren, este hermanito se salió del costal evangélico, hermano, y es un hombre de Dios, conservador. ¡Qué contraste! Porque es conservador, pero sus ideas son wow. Y la cosa es que sus ideas las tiene todos. Su esposa, para comenzar, que también fue alumna mía, su liderazgo. Y se metió en el discipulado. Él le llama a los grupos de discipulado pámpanos. Y cabal, cuando se empezaron a definir los grupos de discipulado, hay gente que, como que esto no es conmigo, ¿verdad? Compraron el templo en uno de los sectores más caros. Ese sector es caro, ahí por la Fuente Luminosa. Pero lo que yo veía a él es la cuestión de la mentalidad de él. Por ejemplo, él tiene, no le llama células en casas, no me acuerdo cómo se llaman. O son los mismos pámpanos, no me recuerdo. Resulta que la célula se está desarrollando, pero tiene un día en que llegan con canopis la gente de la iglesia. Y el canopi es un refugio de oración. Lo que hacen los hermanos es que a los transeúntes de la colonia o van a la gente para orar por ella. No es evangelismo. Yo le dije, eso se llama pre-evangelización. Ahí va alguien y le dice, señora, fíjese que nosotros, no le dice somos de la iglesia tal, porque entonces la gente, y eso no es malo, es estrategia. Somos del proyecto tal, me lo enseñó, Esperanza, o no sé, se me olvidó porque mi mente bien olvidadiza, ¿verdad? Y queremos orar por usted. ¿Quién no va a creer que alguien ore por, aunque sea bien católico? Y Dios empieza a manifestarse en la gente. Y le dice, mire, fíjese que en la casa de la niña Juanita. Sí. Porque como son vecinos, es el vecindario. Ahí el día miércoles a tal hora, o no sé qué día, ¿verdad? Creo que es jueves y viernes, hay una reunión. Algo diferente. Hay otra iglesia en donde le ponen oración express en un semáforo. Y ahí llega la gente, mire, solo queremos bendecirlo. Le tocan la ventana. Solo queremos bendecirlo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, esperando el semáforo en rojo, ¿verdad? Te pedimos, Señor, por la bendición de este hombre, de esta mujer, los niños que van en el carro, lo que está haciendo, pa. El semáforo en verde y se va bendecido. Puede ser cuestión loca, puede ser cualquier cosa. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel no deja de ser la iglesia de que tiene sus estrategias. Un día de estos creo que vinieron a Suchitoto, ¿va? Un sábado, ¿va? Hay un vecino enfrente de mi casa que él no se pierde una vez al mes, que vienen 50 buses. No, creo que la vez que menos buses han llegado, me dice él, son 42. Una invasión. Estuve predicando hace unos días en la Megataver de Sonsonate, del pastor Bill Bellis. ¡Wow! Ese es un loco usted. Está ganando gente. Y vi unas fotos de él que pone canopis, se fueron a un pueblo, a un municipio, no sé qué. Y óigame, está invadiendo Guatemala también. Creatividad,
conocimiento, globalidad. No está hablando de globalización en sí. Hermanos, mire, a la iglesia de Cristo se le hace pequeño el mundo cuando se tiene una visión de reino. ¿Dónde voy? Bueno, globalidad, conocimiento y creatividad. Hoy tenemos la urgente necesidad de efectuar cambios y darle lugar preponderante al colaborador o líder emergente para rescatar no solo el saber, sino la creatividad, sustentando un nivel de poder. Ay, pero hermano, mire, eso de darle poder al discípulo, no, que no se lo va a dar usted, ya Dios se lo dio desde que recibió a Cristo, y más si es lleno del Espíritu Santo. Y no en mi Biblia dice, pues, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pues. ¿Ah? Definitivamente nos surge una forma de gestionar donde el liderar deje de ser exclusivo de unos cuantos y se traslade este poder a todos aquellos que, independientemente del cargo o posición que ocupen, se animen en una nueva propuesta de interacción como un organismo viviente, que eso es la iglesia. No es una organización, es un organismo. Por eso el apóstol Pablo bien acertadamente le llamó cuerpo, donde cada uno de todos nosotros somos miembros unos de otros. ¿Qué autoridad tiene este dedito? Tiene una ubicación, pero la ubicación le da una utilidad y una autoridad. Por lo menos a mí, cuando me pica la pelona que tengo aquí, el dedito chiquito ocupo. Y es rico. Tiene su autoridad. Definitivamente, eso ya estaba, ¿eh? Sí. A eso le podremos llamar liderazgo comunitario, pero sigamos. Alguien dijo, saber mucho es bueno. Este es el problema de los teólogos. Lo que importa es saber cómo utilizar los conocimientos. Al comenzar el siglo XXI es oportuno preguntarnos si se hace necesaria una actualización de las estructuras de las organizaciones. Esos diseños con los que hemos pasado la mayor parte de la vida desde su aparición en los años, en los comienzos de los años 1900, y que con muy pequeños cambios sostenemos en la actualidad. Imagínense, ya 100 años de estilos de liderazgo que parece ser como que ya no, man. Pero ya no, pero siguen siendo los líderes. ¿Y quién los quita de ahí? Los empresarios, líderes sociales y políticos, y algunos líderes de denominaciones, iglesias y ministerios, y los diseñadores organizacionales ya manifestaron de muchas formas las limitaciones de los modelos y de sus estructuras, las jerarquías y sistemas de cómo han venido operando. Muchos se atreven a hacer cambios serios y enfrentar la tradición encarnada por modelos, oiga, que funcionaron y fueron útiles y exitosos. ¿Cuándo? En su tiempo. Pero que ¿qué, hermano? Ya terminaron su vida útil. Cuando se construyeron los sistemas y formas de liderar y administrar, sus creadores estaban lejos de imaginar un mundo cambiante. Por ejemplo, en el uso de tecnología, usándola en la formación de nuevos líderes, el fascinante mundo de la información, de todo. Bueno, ¿y sabe cuál es lo más interesante, hermanos? Que nosotros nos podemos quedar atrasados y ahora los hipotes van a tener computadoras en sus escuelas. Por lo menos eso es la promesa de que van a tener sus laptops, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Qué chivo. Y aunque no sea chivo, pues, pero ese cipote cuando no llega a su casa está en un ciber. Y el ciber, estar en una computadora, ¿qué es, hermano? Es entrar al mundo, al universo. Aquí, en esta carambadía. Y hoy en estos animalitos, hermano. Es increíble. Mire, yo me recuerdo, yo hace, ni le digo cuándo,
Pero cuando salí de bachiller, bueno, mi papá siempre me puso a trabajar, aún cuando estaba en el colegio. Pues me metió a trabajar en el Consejo Central de Elecciones, que era antes el Tribunal Supremo Electoral. Ahí es donde vi todas las movidas del PCN, porque la vi. Planillas que llegaban donde la población votante era de 325, pero en la hora del resultado eran más de 600 votantes a favor del PCN. Chulada, ¿verdad? Bueno, eso es cosa del pasado. Está la chiste, ¿verdad? Mira la computadora, hermano. ¡Wow! Sí, era un edificio. Y era de tarjeta perforada, que habían unos digitadores, ¿verdad? En donde era una tarjetita así, más o menos de cartulina, ¿verdad? Entonces la cuestión era tic, 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 y era varios hoyitos perforados y eso se metía. ¿Y hoy? Mire, esa gran computadora hoy está aquí. Internet, que Word, que PowerPoint, aquí está, correos electrónicos, increíble, videollamadas con Skype. Hey, ¿cómo estamos? Que es una locura, hermano, una locura que yo puedo hablar con mi hijo que está en Suecia, ¿verdad? Y él me puede enseñar a los nietos ahí corriendo, que hola abuelito, con Skype. Por ejemplo, en el uso de la tecnología, usándola en la formación de nuevos líderes, el fascinante mundo de la información de todo. Tener documentos en el mismo instante que se requiere, videoconferencias para capacitar, entrenar, impartir seminarios, no importa la lejanía hasta continental. Y frente a todos estos nuevos instrumentos y formas disponibles, hay organizaciones que insisten en contratar lo mismo de siempre. Supervisores, cuando hoy se incorporan coches en plural, no coches como dicen en Guate, ¿va? Que son cuches. En Guate los cuches son coches. Si cuando a uno le dicen sos un coche, no vaya a pensar en un coche de bebé, ese es carruaje. Los pobres cuches allá son coches. Frente a todos estos nuevos instrumentos y formas disponibles, hay organizaciones que insisten, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Donde estos entrenadores a lo que llegan es a lo mismo, presiona al empleado. Cuando llegue, parece debajo del reloj o del marcador, como que así va a rendir más. El que es flojo toda la vida, hermano. Aunque el capataz esté a la par de él, porque la flojera, la garanería es una cultura ya en El Salvador, hermano, aún dentro de las iglesias. Se terminó la vida de los jefes. Hoy se habla de líderes siervos, pero óigame, en plural. En las empresas se observan relojes de pared, mira ahí está, yo me anticipé, de pared para controlar. Se piensa que los empleados, como los hermanos, ¿verdad?, en las iglesias son subordinados y así se les trata. Mire, yo una vez estuve en una iglesia de un apóstol. Todo el mundo le dice a él papi, papá o padre. Está bien, porque en realidad la paternidad espiritual es una realidad bíblica, hermano. Los pastores somos padres. Bueno, depende, porque si solo es ocupando el puesto como gerente, esa es una cosa. Pero mire, hermano, yo nunca había visto a la gente. Sí, papi. Y desde el púlpito, ¿dónde están mis hijos? Un cuartel, hermano. Bueno, ni los cuarteles. Es interesante.
Estas son las fallas de un modelo que en su momento destelló por sus resultados, pero fue perdiendo su vigencia, su eficacia y su pertinencia. Su pertinencia es la relevancia, los frutos, los resultados que pueden ser impactantes. No se actualizó frente a una era de modernidad tecnológica, en la que el conocimiento y la información sube por el ascensor, mientras la modernización administrativa de ese tipo de liderazgo lo hace por la escalera. Y hermanos, y esto viene acelerado. Yo no sé qué va a pasar con estos chunches. Se está hablando ya de la transportación, en donde usted va a estar aquí, pero quiere estar en otro país y algo va a pasar. Esto yo solo lo he visto en Star Wars, ¿verdad? Usted lo sabe bien, pero ya la televisión va a cambiar. Ya se está hablando de, déjenme ver cómo se llama, holograma, donde la imagen ya no va a estar aquí, sino que va a estar aquí, cuadridimensional el escenario. Wow, hermano, es como estar viéndolo en vivo, pues. Hoy para ir al cine tienen que ponerle un lente para verlo tridimensional, ¿verdad? No, pero ya es. Ahora me llama la atención una vez, ¿cómo se llama este? Einstein. Que él, mire, qué tremendo. En un seminario aquí vimos, o yo no sé si lo vimos, voy a echar un vistazo, sobre los profetas sociales, y estudiamos dos. Bueno, ya se me olvidaron. Yo hago las cosas y se me olvidan, ¿verdad? Profetas sociales, pero Albert Einstein dijo un temor. El temor es que la tecnología sea tan grande y la gente se meta tanto a la tecnología que terminemos con gente estúpida, imbécil. Así dijo. Y hoy los ha visto todo el mundo. En una reunión, en algunos lugares, aún en altas esferas ejecutivas, direccionales, de empresas y todo lo demás, teléfono prohibido, mano. Ya. 5. Ah, muy bien. Hoy sí necesito un café, fíjese. Y una Coca-Cola. Para. ¿Dónde voy? Pero por otro lado, el carácter, la vida personal y social de las personas es diferente, produciendo una realidad cultural diferente y contradictoria a la de hace 25 años, ya no se diga más. Mi abuelita, si viviera hoy, ya no viviera. Se volviera a morir. Se volviera a morir, hermanos. Existen líderes que se encuentran en zonas cómodas. Esto es por sus puestos, su experiencia, sus éxitos en el pasado. Lo que hacen es solo la realidad de una sobrevivencia extremadamente cómoda, rutinaria, mecánica, sin compromisos ni una entrega y dedicación como la de los apóstoles y pastores de los primeros 300 años del cristianismo de Cristo Jesús. Parece que las instituciones educativas de teología y ministerio imparten demasiada teoría. Lo mismo en la educación dentro de las iglesias, y no se dan pasos objetivos para hacer de cada hijo de Dios, ¿qué, hermanos? Un verdadero líder transformador de su entorno y realidad. Hermanos mayores,
Un claro ejemplo es lo que sucede en las denominaciones, iglesias y en organizaciones ministeriales, que están impidiendo que un nuevo liderazgo emerja. ¿Para qué, hermanos? Para sustituir al actual cuando toque hacerlo. Pero eso ya es una amenaza. Es una amenaza. Porque lo ven como golpe de Estado. Bueno, lo están viendo como rivalidad, como competencia, ¿verdad? Y no, la gente se quiere morir viejita ahí. El problema es la adaptación de esos directivos a una gestión cómoda de privilegios, que cuando ven a otros el desarrollo de su liderazgo se ven amenazados. Y en lugar de apoyar a los nuevos, abusan de su autoridad para mantenerlos subyugados y hasta los sacan del escenario ministerial donde se desenvuelven o lo envían a la China como misionero, como en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Cuando hay un coronel que parece que es inquieto y que tiene ideas un poquito diferentes a las del general, lo envían como agregado militar a España, ¿verdad? Sí, y se lo sacuden fácilmente. Bueno, bien chivo se ve porque va a ganar $5,000 allá sin hacer nada, ¿verdad? En la embajada. Es como el hermano mayor de una familia. Yo no sé si esto les es familiar a usted, que se aprovecha de sus privilegios, entre comillas, porque como es el hermano mayor, ¿va? Es un privilegio que no tiene para abusar de sus hermanos menores y se aprovecha de ellos explotándolos solo porque es el de mayor edad. Bueno, sí, está el hermanito menor, ¿va? Pero la camisa que va a usar el hermanito está bien chiva. Ey, espérame, dame, la voy a usar yo. Porque cree que tiene derecho, ¿verdad? Hermanos mayores que envían a la tienda a sus hermanos menores. Ya son las 10. Yo me someto. Bueno, hermanos, vamos por favor. Al regresar, y vamos, yo les voy a tocar la trompeta y nos venimos todos de un solo, ¿verdad? Va a tener, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre de usted. Edgardo. Él va a tener una participación, ¿verdad? Y va a estar buena, ¿verdad? Así que vamos con todas, vamos al baño, a tomar aire, a todo.